Hay momentos en la historia, ¿saben?, en que un grupito de personas llega y, de repente, cambia las reglas del juego por completo. Bueno, hoy vamos a hablar de 5 escritores que hicieron justamente eso. Tomaron sus plumas no como simples herramientas, sino como armas, y con ellas pues reescribieron para siempre la historia de la literatura de Ecuador. Esta es la crónica del Grupo de Guayaquil. Para entender de verdad lo que lograron, tenemos que partir de una pregunta que parece simple, pero es súper profunda. ¿Puede un libro, un poema, una historia cambiar una sociedad? Bueno, la historia de estos 5 amigos nos da una respuesta que es, digamos, bastante clara. A ver, situémonos un poco. Pensemos en el Ecuador de principios del siglo XX. La literatura que se escribía, la que importaba, era la de las élites. Esta literatura, pues, no contaba la vida de la gente de la costa, del montubio, del cholo pescador, o sea, todas sus peleas, su forma de hablar tan cruda, sus costumbres, todo eso estaba completamente ausente, como si no existiera. Y es justo ahí donde aparece con muchísima fuerza algo llamado realismo social. Ojo, esta no era una literatura para escaparse de la realidad. Nada de héroes de fantasía o mundos lejanos, para nada. El objetivo era todo lo contrario, usar las palabras como si fueran un espejo, uno bien directo y a veces hasta brutal, de lo que estaba pasando. Era mostrar a la gente cómo era, con su forma de hablar, con sus problemas, sin adornos. Y en medio de todo este caldo de cultivo, en este contexto, es que surge un grupo de autores que compartían esta misma idea. Tenían una misión, una que estaba a punto de darle un giro de 180 grados a la literatura de su país. Y no eran un ejército ni un partido político enorme, eran 5. Solamente 5 escritores que dijeron basta, ya es hora de que contemos las historias que nadie más se anima a contar. Y aquí los tenemos. Sus nombres eran José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez-Canseco, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta. Juntos se ganaron el apodo de Los 5 como un puño, el famoso Grupo de Guayaquil. Cada uno con su estilo, claro, pero todos remando en la misma dirección. Y su meta era clarísima, darle voz a los que no la tenían. Lo que querían era plasmar en el papel la vida real del campesino, del tipo que trabajaba en el puerto, del marginado, pero sin intenciones de embellecer nada ni de juzgarlos. No, la idea era mostrarlo todo, con toda su fuerza y sí, con toda su crudeza. Vamos a empezar por uno de los miembros que a mí me parece más fascinante, José de la Cuadra. Este autor llevó el realismo a un nivel casi mítico. De hecho, su obra se ha descrito justo así, como un mundo donde la magia convive con una realidad violenta y trágica. Y es que esa es la clave para entenderlo. De la Cuadra no solo te contaba sobre la pobreza, no. Él te metía en un universo donde las supersticiones, lo mágico y lo más brutal del día a día se mezclaban en la vida del montubio. Y esto se ve perfecto en sus 2 obras más famosas. Por un lado está La Tigra, que es el retrato de una mujer increíble, indomable, que defiende a sus hermanas a escopetazo limpio. Y por otro, Los Sangurimas, que nos hunde en una saga familiar súper oscura, donde un clan vive bajo su propia ley, una ley de poder y violencia. O sea, son las 2 caras de una misma moneda, de esa realidad de la costa. Pero claro, de la Cuadra no estaba solo en esto. El resto del grupo, cada uno desde su esquina, ayudó a construir este gran mural literario. Cada uno puso una pieza fundamental en el rompecabezas. Por ejemplo, Alfredo Pareja Díez-Canseco nos lleva al muelle, a sentir el caos de los estibadores. Enrique Gil Gilbert nos cuenta la lucha épica por la tierra en los arrozales en nuestro pan. Joaquín Gallegos Lara, él inmortalizó una masacre de obreros que ocurrió en 1922 en su novela Las cruces sobre el agua, y Demetrio Aguilera Malta exploró esa conexión casi mística del hombre de la costa con sus manglares en Don Goyo. Entonces, lo importante aquí es que no era una sola voz, ¿verdad? Era un coro. Y juntos, lo que hicieron fue pintar un retrato completísimo, un mural literario de la costa ecuatoriana. Mostraron una sociedad que se estaba transformando, que peleaba, que buscaba su identidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál fue el resultado de todo este esfuerzo? O sea, ¿qué queda de su trabajo hoy en día? Miren, el impacto fue inmediato.
y todavía dura. Todo explotó en 1930 con un libro de cuentos llamado Los que se van, que fue un escándalo total. ¿Y por qué tanto alboroto? Porque por primera vez se leían en un libro las malas palabras, la jerga de la gente, y se contaba sin pelos en la lengua la violencia y la vida de los marginados. Eso era impensable para la época. Luego, en los años 30 y 40, consolidaron su obra y, hoy por hoy, sus libros son básicos, son lectura obligatoria para entender el Ecuador de ese siglo. Si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta. Su verdadera revolución fue tomar a la gente común, al que siempre estaba al margen, al olvidado, y ponerlo justo en el centro del relato del país. Le devolvieron al pueblo el papel protagónico en su propia historia. Ni más ni menos. Y todo esto nos trae de vuelta a esa primera pregunta que nos hicimos. El grupo de Guayaquil respondió a lo que su tiempo exigía. Pero el legado que nos dejan es una pregunta que sigue flotando en el aire. En este mundo tan complejo que vivimos hoy, ¿cuáles son esas voces que nadie escucha? ¿Qué realidades, qué injusticias están ahí esperando a que alguien, por fin, se atreva a contarlas?